obviamente que estamos tratando de llevar el más alto nivel a la competición, y para eso tenemos estos 8 equipos que han llegado aquí, como es el Ciclón contra Resis, como es Albiverde contra Tereré, que lo vamos a ver en un rato nada más, como es Aborigen contra el Gumarelo, que será el primer partido que vamos a transmitir en esta jornada, y como es el caso de Implementando y las Gallinas, los 8 mejores equipos del fútbol virtual de Paraguay están representados aquí en la Personal Gaming Cup. Y nosotros vamos metiéndonos en territorio, por supuesto, de partidos, porque hoy tendremos 2 encuentros sumamente espectaculares: Aborigen contra el Gumarelo y Tereré contra Albiverde. Un plato fuerte, interesante, que tenemos aquí en la pantalla de IESA TV, en la Personal Gaming Cup, ni más ni menos que de los mejores equipos de todo el continente, que vamos a ver hoy aquí, reflejados, por supuesto. Saludamos a Pozzi, saludamos a Paraguayo, a Fera Yala y a varios que se van sumando a la transmisión, como a Bispón, como a Blue, como a Brian, como a Salvioni, como al Perro, como Juventus, que veía por ahí, Johnny. Abrazo grande y el saludo grande para todos los que nos van acompañando de a poquito, viendo cómo se lleva a cabo la Personal Gaming Cup. Aquí, por supuesto, entre Aborigen y el Gumarelo saldrá el primer partido que vamos a tener hoy. Y yo no quiero, por supuesto, que se queden con las ganas de ver muchos más partidos. Hoy una jornada larga en la jornada de IESA TV, arrancando con esto, y más tarde les contaré qué es lo que sigue, qué es lo que podrán mirar siguiendo, por supuesto, las redes sociales de IESA TV. Nos encuentran como IESA Global, IESA Paraguay y, por supuesto, @personalcmf. Ahí pueden encontrar a la competición y toda la información que refiere a la Personal Gaming Cup que presenta el Club Media. Ahora, con Aborigen y con el Gumarelo, en la ronda de cuartos de final, partido de ida. Yo les digo que en este momento, en todo Paraguay, tenemos las 20 horas 8 minutos, una hora más en Argentina, una hora más que en Paraguay hace en Uruguay. Bueno, vamos acostumbrándonos a los diferentes tipos de horario. Pero ahora nos metemos en territorio de partido y yo les quiero contar las formaciones que vamos a tener en este encuentro, que van a jugar Aborigen y Gumarelo. El primer partido que tendremos en la jornada de IESA TV. Ustedes ven en pantalla a la gente de Aborigen. Les leo: a Búho en el arco, en la defensa con Arturo, con Adolfo Chávez, con Villaule y Papugali. Y en la mitad de la cancha Víctor Mora y Lolay, a Ato Vázquez, por la derecha Gaona, por la izquierda juega por ahí Never Walk Alone, y arriba Brian Burian. Los 11 del conjunto de Aborigen, que va a enfrentarse a Gumarelo y que va a tener en cancha a Fan en el arco, en la defensa Jeremías Gómez, Juan Fre, Robert Aquino, Bonzo Loco, Abelí, acompañado en la mitad de la cancha por Victani, Malepka, Pucci, el perrito, junto a en la delantera a Johnny y Daniel. Son los 11 que va a parar el Gumarelo, que bueno, tratará de repetir lo que hizo en la temporada pasada de la Personal Gaming Cup, cuando llegó a semifinales, ni más ni menos. Vamos a esperar, porque ya van a hacer la invitación en cualquier momento de este primer partido que van a jugar Aborigen y el Gumarelo. Gumarelo y Aborigen, con todos ya posicionados en cancha, esperando por el comienzo del primer partido. Saludamos por ahí al amigo Filártiga, a Salvioni, a Tesapo, al amigo Marqui, a Ulises, a Vainico, a Maiden y todos los que nos van acompañando en la pantalla de IESA. Aquí estamos, los cuartos de final de la Personal Gaming Cup, 11 contra 11. Se va poniendo linda esta brea, se va poniendo interesante, y veremos de qué manera se desarrolla este partido, que por supuesto va a abrir la jornada de hoy. Aborigen y Gumarelo. Más tarde, Albiverde estará enfrentándose a... Albiverde estará enfrentándose, esperen que tengo un bug mental ahora en este momento, Albiverde contra Tereré, ahí está. Pero ahora ya nos metemos con el primer partido, el que vamos a ver en pantalla: Aborigen contra el Gumarelo. Y veremos de qué forma se desarrolla este encuentro, que por supuesto será más que interesante.
para todos los que se van sumando a la transmisión de IESA TV, en la pantalla de la Personal Gaming Cup, donde vamos a ver qué es lo que hacen, qué es lo que pasan, y habrá que ver qué ocurre con este comienzo de partido. Ahora, a partir de este momento, ya están jugando en la pantalla de IESA TV, en la Personal Gaming Cup. Tenemos acción porque juegan Aborigen y Gumarelo. Mueve Gumarelo en la mitad de la cancha. Se están jugando a partir de este momento, mis amigos de IESA TV, los primeros 45 minutos del partido de ida de la Personal Gaming Cup en los cuartos de final. Y con ya la pelota avanzando desde la mitad de la cancha y la salida por el fondo. Los primeros movimientos que tenemos en este partido, que apenas acaba de empezar. El balón a la banda izquierda. Llegaba por esa pelota Never. Tocó para atrás. Never hacia el medio. El balón que retrocedía. Víctor que la domina. 3/4 de cancha. La jugó por el costado izquierdo. Aparece por ahí. El balón de Vázquez. La pone al área. De cabeza la devolución. Buscando la mitad de la cancha. Ataca ahora el conjunto aurinegro. Se vienen los de Aborigen. La tocaban por la banda derecha. Venía Gaona, barró Gaona, corre contra uno, corre contra dos, va para atrás Gaona, siempre Gaona corriendo, la pelota va hacia el medio, buen balón para el del Puma, el defensor Robert Aquino que despeja, la pelota hacia la izquierda, el perrito Pucci que aparece en acción. Y por ahora en los primeros movimientos de partido, la historia se mantiene 0-0, sin muchas más cosas para contar que lo que venimos viendo en las primeras situaciones de partido. La pelota a la derecha, la salida desde el fondo. Y sin más preámbulos, empiezo a saludar a la gente que me va a estar acompañando en esta transmisión. Comienzo por el señor Nono Loco, Fifo Lesar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Juanma, ¿cómo va? Acá estamos siguiendo la jornada del día de hoy. Va a ser una jornada con bastante partidos del fútbol de Clubes Pro de esta Copa Personal Cup de Paraguay. Así que vamos a estar haciendo el aguante. La salida de la mitad de la cancha, el balón va hacia el medio, el Puma, qué buena pelota, se viene por el costado derecho, centro de Gaona, va para atrás, el remate en el borde del área, la sacaba como podía el defensor, lo pone en órbita, y la contra con Malepka, si no me equivoco, no, Auriazul había sido el que había enfrentado a Gumarelo en la ronda de cuartos de final de la primera Personal Gaming Cup. Esa vez habían ido al tercer partido. Había ganado sobre el final en el 120 sobre la chicharra la gente de Gumarelo. Ataca Aborigen. Qué buen balón para Never. Tocó para el medio, le pasa. No lo va a buscar a Vázquez. Ahora sí, el pase cortito, la devolución. Va para atrás la pelota. Víctor Mora. Aparece el lateral por el costado. Para atrás el balón. El pelotazo largo para la salida. Minuto 18. Partido entretenido en el comienzo con Adolfo. El pase a la derecha, Arturo que la pone filtrada. Para un Praga, Gaona va para atrás. Contra uno, contra dos, se escapa Gaona. Viene el centro al área de Gaona. Viene la pelota para el medio. No se encuentran los espacios. Por eso sigue atacando. Tocó para atrás y Loray. Jugó para Víctor. Pero el área con Vázquez. Se acomoda el delantero. No llegaba el Puma. La sacaban como podían. El balón al costado. Otra vez Gaona. La pelota al área. Centro de Gaona. De cabeza despejando el defensor. Salvo Jeremías. Complementaciones. Y la salida ahora para Gumarelo que no la pasa bien. No la pasa bien Gumarelo, está apretando bien Aborigen, se viene ahora Gumarelo a ver si encuentra el gol. El balón al borde del área, va Johnny, de cabeza la marcó, le quedó rebote para pegarle. Les cobraron posición adelantada, o algo le cobraron porque... Sí, fue ahí una jugadita media rara. Veremos qué ocurre con este movimiento. La pelota hacia el costado. Y por ahora te digo, con... mucho para contar todavía en este partido que está 0-0. Pucci por el costado. Avanza Pucci. Corre Pucci. Para atrás el balón. Jugó para Belí. En el borde del área la pelota. La salida de vuelta por el costado derecho. Contragolpe para Gaona. Por el medio el Puma. Si la cambian va... No. La jugó para Vázquez. Tocó para atrás. El balón para Víctor. ¿A dónde irá Víctor? Corre Víctor Vázquez. El balón de Víctor. El balón de Víctor, la jugó filtrada, iba Never, Never para atrás, contra uno Never, contra dos Never, le robó bien Dani, tocó para el medio, nunca Jere, sacala como quería, ¿sí? La comba que metió. Ahí, ¿Qué pasó ahí? Guarda con esto, Juanma, Se viene preparada. Tiro de esquina, la pelota va a caer al área, veremos qué ocurre, veremos qué pasa, le va a pegar Never. Nadie adentro del área, prácticamente. Centro de Never, primer palo el Puma que no llegaba, la sacaba Belí, contragolpe para el perrito, se viene Pucci a toda velocidad, pelotazo largo para Johnny, despejaba desde el fondo la defensa de Aborigen, que está un poquito mejor parado en este comienzo del partido, apenas 30 minutos. Un poquito mejor parado, pero también Gumarelo tiene lo suyo, está atacando con precisión, buenos pases, cambiando, abriendo la cancha, volviendo atrás. Partido entretenido, de momento muy parejo, Juanma.
La salida por el costado. Tesapo para Abelí. Va hacia el medio Abelí. Jugó con Pucci. Para atrás Pucci. Dejó para Johnny. Balón filtrado. Malepka. Pero estaba en offside. Estaba en offside Malepka. Por las dudas. Él le pegó, ¿no? Sí, había que pegarle. Pero sí, se veía que estaba adelantado. Veremos qué ocurre por ahora con el partido. Que se encuentra igualado 0-0. Ataca Aborigen. El balón a la derecha. Se viene la pelota filtrada desde el lado del costado. Viene la pelota al área. Segundo palo. No llegaba por ahí Never. La sacaron muy bien. Contragolpe para Posigol. Primera aparición en el partido para él. Malepka. Para atrás Malepka. Jugó con Johnny. Johnny por el costado. Le pasa a Pucci. Va para atrás. Ahora sí para el perrito. Retroceden con Abelí GG. El gracioso la jugó al costado. Pucci con el centro para Posigol. De cabeza el defensor. Otra vez ganando el Puma. No llegaba Never. Ganaba Monzo. El osito que la jugó para Dani. Buena pelota filtrada para Posi. Se viene Posi por el costado. Centro, primer palo. Qué buen centro, pero cortó bien la defensa de Aborigen. La pelota en la mitad de la cancha. Ganó el Puma. Jugó para Never. Contragolpe. Atacan dos, pero defienden un montón. Se viene el balón para Never. No llegaba el pase del Puma. La sacaron desde el fondo. Otra vez el contragolpe. Aparecido por ahí Johnny, la jugó a la derecha. Dani, 39 minutos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Recordamos que esto es el encuentro de ida, que a continuación se juega la vuelta y que en el caso de empatar en el global, habrá tercer partido. Por el costado izquierdo va Pucci. La pelota para atrás. Malepka, pelotazo largo buscando a Johnny. Desde el fondo del defensor Arturo. Sacala Arturo, que en un momento duro apareció bien para sacar esa pelota con tranquilidad. Como cuando tenés la conexión de fibra óptica del personal con esos 50 megas que vuelan, que parecen un avión. Por la izquierda Víctor, la puso filtrada. Buen balón, corre el Puma. Para atrás para Never, se cayó un hombre. Never para Puma, se mete al área. No llegó, vos sabés que no llegó porque era Botardo. Otra vez Never para atrás, qué buen enganche. Ponela que está el Puma, centro para el Puma en las manos de Ricky. Sale por abajo la gente de Gumarelo. Se va a terminar el primer tiempo. Se va a terminar el primer tiempo muy parejo. De última no hubo muchas jugadas de gol, faltó un poco de precisión en los últimos metros, pero guarda con esta como Gumarelo. Uy, qué buena pelota. Pucci por el costado, la filtró muy bien para Johnny, se mete al área. Centro de Johnny, hizo una ruleta, jugó para el perrito, le pegó. ¡Cobró penal! ¡Cobró penal para Gumarelo! Era gol del perrito Pucci. Le va a pegar al penal Johnny, 47 minutos. Nos pasamos un momento nada más del tiempo reglamentario. Johnny para el penal. ¡Gol! De Johnny Benítez. Y Johnny, ¿qué andaba haciendo? Pateando el penal. 1-0. Y menos mal que entró, porque si no el árbitro lo iban a matar. Lo iban a matar y mete el gol, aseguró el penal al medio y termina el primer tiempo, Juanma, un primer tiempo en que no había situaciones de gol y justo te dije, guarda la última y guarda con la última penal para Gumarelo, pone las cosas 1-0, Johnny estuvo preciso en el momento del penal, eligió el medio, que es difícil, a veces los arqueros son mucho de quedarse en el medio en FIFA. Pero en este caso el arquero eligió el costado izquierdo de la pelota, ingresó sin problemas y el 1-0 de Gumarelo, casi llegando en la finalización del primer tiempo en estos primeros 45 minutos. Se vienen los 45 segundos, partido muy entretenido, muy parejo. Creo que vamos a tener todavía partido para rato. Está abierto esto, Juanma. Está abierto totalmente. Arranca la segunda mitad, estamos en la pantalla de IESA TV viendo los cuartos de final de la Personal Gaming Cup. Por ahora, Gumarelo gana 1-0. Un equipo, el de Gumarelo, que había llegado a la fase de semifinales en la pasada Personal Gaming Cup. En el apertura, por la izquierda se viene Never. La jugó para atrás. Sufrieron caídas los de Aborigen. Vázquez, al menos el enganche lo vi que se cayó. Y uno del lado de Gumarelo también. Fíjate, el que está jugando de 5, del borde del área, que también se cayó. Es que muchachos, dentro de las posiciones son dos posiciones bastante complicadas. Sí, claro, y menos mal que fue uno para cada lado, si no estaríamos hablando de... Igual, un defensor más del lado de Gumarelo. ¿De Aborigen? Me parece. De Gumarelo también, creo que había uno... Ah, no, pero ahí está cambiando el nombre. Ahí Abelí, que de GG no debe tener nada, no se debe estar riendo para nada. Tesapo para atrás. Jugó filtrada, jugó con Johnny. Qué buen balón para Pucci. Corre el perrito, se viene Pucci, va para atrás para Abelí. La pelota filtrada. No llegaba Posi. Ganaba el defensor.
El pelotazo largo con la mitad de la cancha. Dani devuelve de cabeza, le ganó Never, se viene contragolpe. Por el medio del Puma, por el medio del Puma. Tocó para atrás, avanza el Puma, retrocede, jugó a la derecha. Se viene Gaona, Gaona que la pone desde el fondo a Belí. Hacia la izquierda para el perrito. Aparece Pucci en acción. La pelota filtrada buscando a Johnny. Atacan 3 contra 4. Se viene Malepka por el medio Pozzi. Primero para Bonzo. El osito para atrás. Jugó con Abelí. La pelota a la derecha. Abelí para Malepka. Nuevamente con Abelí. La jugó hacia atrás. Malepka que las cambió de frente. Por ahí va el perrito. Se viene Pucci. La pone filtrada. No llegaba Johnny. Ganaba bien el defensor. Y el contragolpe para la gente de Aborigen. Y si la hacen bien puede ser. Se viene a toda velocidad Gaona. Avanza Gaona. Es un avión. Gaona por el costado. Va por la derecha. Gaona. Mira cómo vuelan esos pelos. El balón para atrás. Le quedó para Never. Jugó para el medio. Le quedó para Víctor. Otra vez con Never. Se mete al área. Never hace una serpentina. Tiró a las manos de Ricky. Sale por el fondo. Buena jugada la primera de Aborigen que llega con peligro al arco de Gumarelo. Lo tuvo el empate, ahora se viene otra vez Juanma. Guarda con esta, me gusta. Se viene muy bien por la brecha, Gaona avanza a toda velocidad, con los pelos al viento, va Gaona, va para atrás, Gaona por el centro al área. No llegaba su compañero, la jugó otra vez a la mitad de la cancha, le quedó para Johnny, contragolpe para Malepka. Por ahí va el delantero. Atrás con Abelí. Otra vez con Dani. Le pasa a Posigol por el medio Johnny. Posigol contra el mundo. Jugó para Dani. Siempre Dani. La pinchó Dani para Johnny. Se escapa Johnny. Buen enganche. Tira el centro. Jugó atrás con Dani. Casi la perdía contra Never. Siempre Dani con la pelota. Contra uno. Contra dos. Foto del área. Centro para atrás. El rebote. Lateral. Lateral defensivo. Mira. Le quedó para Papu Gali. Salida para Aborigen. Que no tiene ni que quemar las naves. Pero tampoco relajarse. ¿No? Más allá de que la diferencia sea solamente de un gol. Sabe que está ahí. Falta todavía, falta un partido, todavía hay tiempo. Hay tiempo de sobra. Pozzi gol por las brechas. Qué buena pelota para Johnny. Se mete el área otra vez con Pozzi. No hay nadie dentro del área. Claro, estaban los dos delanteros tirados a la derecha. El cambio de frente. De cabeza bien. La ganó para Abelí. Borde del área. Abelí para Pozzi. Gol. No le pudo pegar. No le pudo pegar Pozzi. La sacaron desde el fondo. Y el balón filtrado para Never. Trababa. Ganaba Abelí. Otra vez con Never. La pelota al medio. Papugali. De vuelta balón filtrado. Le queda para Brian. Va el Puma. Hacia atrás. Muy atrás. La jugó para el defensor Adolfo. Otra vez con Never. Hacia la izquierda Papugali. Never que está en todos lados. Retrocede para Víctor. La puso filtrada. Le roba la pelota a Malepka. Contragolpe para Johnny. Jugó para atrás. Dejó para Dani. Y avanza por la mitad de la cancha Bonzo. Se viene Bonzo. Buena pelota para Pozzi. Gol. Qué buen enganche de Pozzi. Contra uno, contra dos. Le robó la pelota al defensa. La salida para el medio campo. De la mano de Ilolai, se viene el queso, la jugó por el medio campo, el balón para Never, la pone filtrada, le robaron la pelota, recupera Never, jugó para el Puma, se da vuelta y le pega, el Puma a la derecha, va Gaona, animate Gaona, le va a pegar, Gaona, qué buen enganche contra dos, le pegó, rebote y le sacaba Tesapo, salvando al equipo, complementa a Johnny, sale la gente de Gumarelo, qué buena pelota, va Malepka, por el medio Posigol, la perdía el delantero, sale Aborigen, quedan 15 minutos. 15 minutos, partido de ida y vuelta. De momento no se están lastimando, están imprecisos en los últimos metros, como pasó en el primer tiempo. Ataca Aborigen, trata de encontrar el empate, pero se resguarda bien Gumarelo. Y la salida será por el costado. Centro al área. De cabeza para atrás. Le quedó para el Puma. Pegale. El Puma tiró rebote. Corner. Tiro de esquina. Avanza la gente de Aborigen que trata de empatar en la ida. La historia está 1-0 para Gumarelo. El centro desde la izquierda. La pelota va a llegar impulsada por Never. La puso al borde del área. De cabeza la sacaron. La ponen hacia el medio otra vez. Desde el fondo Never. Abrir hacia el costado. Centro al área. Centro al área. Va Never contra el mundo. La pone Never para atrás. La jugó para Víctor. Balón para el Puma. ¡De Gaona de chilena! Se lo perdió Gaona. Terrible. 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 La tijera que tiró en el aire. ¿Dónde pasó esa pelota, Juan, para un golazo? Había que cerrar la cancha si entraba. Qué buen recurso la cancha. Aparte le agarró de espaldas. No sé si es zurdo o derecho, hermosa, pero muy bien. Qué buen balón de Ilolai. La jugó por la izquierda, va Never. Por el medio del Puma. Animate de vuelta, Gaona, Centro de Víctor para Gaona de cabeza. Le quedó muy arriba. Otra vez lo fueron a buscar. Johnny para contragolpe. Quedan 10 minutos del partido de ida. 1-0 está ganando Gumarelo. Con ese penal cuando terminaba la primera etapa. Por la derecha va Vázquez. Se viene Never. Centro al área. El Puma que no llega. La sacaron de cabeza. Otra vez para Pozzi. Tenemos minuto 83, partido de ida, queda la vuelta y todavía quedan otra eliminatoria, la de Albiverde contra Telené. Aquí sale Tesapo, jugó para Abelí. Abelí con el cambio de frente para Bonzo, va el osito. A la derecha con Jere, se viene Jere, al medio para Bonzo, otra vez. Bonzo para Dani, por la derecha Dani, buena pelota, corre Malepka, centro de Malepka, puede ser, corner. Tiro de esquina.
Yo te digo, no sé, ahí está, no sé qué hacía tanta gente dentro del área. Ganando 1-0, faltando 4 minutos. Y se está cuidando, se está cuidando. Claro, queda un partido Hay que más. cuidar. En Va 1-0, Pozzi. partido tan parejo. Hay que cuidarse, no hay que regalar ninguna chance de gol arriba. El balón por el medio, la despejaba Never, quedó para Víctor. La pelota costado izquierdo, jugó para el Puma, pasó el ataque del Puma, dejó para Víctor a toda velocidad, la puso filtrada, va Never, otra vez con la pelota y Lolay, jugó para Never por el costado izquierdo, avanza Never, si entra Never, centro del área, tiro de esquina o falta. Falta. Y te digo que zafó de la tarjeta de casualidad, 88 minutos. Una jugada especial, y mirá ese aerosol, cómo Sí. va a estar ahí de más, Largo, no estamos en carnaval, pero le gusta apretar el pomo. Se le escapó un aerosol completo ahí. Se viene por ahí marcando el distanciamiento social. El centro de Never, el Puma. Cerquita el Puma. 89, se salvó Gumarelo. ¿Habrá una chance más? Difícil, estamos llegando a últimos minutos, pero ya Gumarelo tuvo 2 jugadas de gol, no pudo concretar. Era Aborigen, perdón, ahora Gumarelo va a tratar de mantener el resultado. Minuto 90, se termina todo, Juanma. Ténganla que se termina. Uy, la perdieron ahí, mamita mía. Never para atrás, sí, pone larga que se termina, papá. Ah, bueno. Se ve que... Devolución de gentileza. Claro, la pelota a la derecha, Dani que la pone larga. La perdió en el lateral, recupera Dani. Se va a terminar el primer partido, señoras, señores. Ganó Aborigen, ganó Gumarelo, pero ojo que puede ganar 2-0. Recupera el defensor para atrás. Le quedó para Belé. Pégale. El rebote. Se lo perdió. Se termina el primer partido. Ha ganado Gumarelo por 1-0. Pudo haber sido 1-1. Pudo haber sido 2-0. La realidad es que solamente un gol de diferencia en la ida, A continuación se juega la vuelta. Y es así, Juanma, 1-0 para el Guma, que se lleva el primer partido. 1-0, gol de penal a los 45 minutos. Partido muy parejo, un primer tiempo casi que ni se lastimaron. Hubo faltó mucho ataque en ambos equipos. Estuvo impreciso los últimos metros. No llegaron a poder ir a buenas jugadas de gol. Llegó Aborigen en el segundo tiempo con un par de pelotas paradas. Una chilena espectacular que pasa al lado del palo. Un cabezazo en el final que pasa muy cerca. Puede haber sido el empate de Aborigen, pero casi en el final, en un par de desinteligencias de Aborigen, Gumarelo casi llega al 2-0. Pero bueno, ya era demasiado tarde y el árbitro termina el partido. Se termina el primer partido, la primera final, podríamos decir, entre Aborigen y Gumarelo, estos cuartos de final, ¿no? Si no me equivoco, Juanma, estos cuartos de final se lleva el primer partido. El Guma, 1-0, vamos a la vuelta. Y esto acá hay diferencia de gol, Juanma, ¿cómo viene? Exactamente, por ahora 1-0 en el global. Ahí vemos el penal. Que bien que pateó, era un momento clave. Pateando al medio, abajo, tranquilo. Bien pateado, Claro. Aguantando hasta el último momento, se ve que eligió en el final. Aparte en el penal, que había sido gol. Eso mismo. Hizo, antes de que pudiera patear, le habían hecho falta a este mismo hombre, a Johnny. Pero como que queda la jugada un poquito más tarde, llega la pelota y como que ya habían cobrado el penal en ese momento. Claro. Pero ojo, sí, esta es la chilena. Sacaron el gol, la chilena. De la Pantera. Muy cerquita, Vamos. muy cerquita, terrible. Mirá cómo se lo saca con el brazo. ¡Pum! Muy buen recurso del L12, la verdad. Había que darle el pase a la semifinal, con sí. ese gol. Pasó muy cerca. Cortábamos todo y pasaba Aborigen, Claro, y creo que nos quedaba una chance más para repasar la última, el cabezazo. El cabezazo que también. Después de que se le fue el aerosol ahí en el campo de juego. Claro. Estuvo muy cerquita y era el empate de Aborigen. Tuvo 2 jugadas muy cerquitas, pero ahí lo dicen. 3 tiros, o sea, 3 tiros al arco contra 1 de Gumarelo. O sea, Gumarelo pateó el penal y nada más se lleva la victoria. Un partido muy justo, 2 equipos que son muy parejos. Estuvieron imprecisos en el territorio ofensivo. Pero bueno, es el partido de ida, ahora viene la vuelta. Los jugadores ya encontraron un poco más de ritmo, están con las manos un poquito más calientes, podríamos decir. Sí. Así que seguramente vamos a tener una vuelta un poco más pareja y que se van a pegar palo y palo mucho más que lo que fue este partido de ida, Juanma. Exactamente. Recordamos que del lado de Aborigen y del Gumarelo se encuentran implementando y las gallinas que juegan el otro partido de cuarto de final por ese sector de la llave. Los ganadores van a jugar el día domingo en semifinales y habrá que destacar que el Ciclón contra Resis van a esperar el ganador de Albiverde contra Teneré, el partido que se va a jugar después de este, que nosotros vamos a ver en apenas unos momentos. Ahora lo que se va a jugar será el encuentro de vuelta, mi estimado. Partido de ida muy interesante
y que ojalá la vuelta sea del mismo modo, porque nos encontramos con un partido que definitivamente nos deja con resultado abierto. Resultado abierto, un solo gol de diferencia. Es muy poquito para este juego, muy poquito para una vuelta. O sea, no podría asegurarse, no puede salir. No puede salir tranquilo a la cancha como ya ganador Bumarelo, porque hemos visto partidos que por 3, 4 goles de diferencia que se han empatado y hemos ido a tercer partido o hayan dado vuelta a la eliminatoria. Así que bueno, a quedarse a jugar tranquilo. El 1-0 da otra perspectiva a tomar el partido de vuelta, pero no es un resultado que te asegure demasiado. Y tenemos del otro lado a Aborigen, que es un equipo que creo que estuvo bastante bien en la temporada anterior, ¿no, Juanma? Fue Sí, claro. que llegó a últimas instancias y es uno de los que están nuevamente dentro de las instancias finales de esta nueva Copa, así que se ve que es un equipo que tiene mucha trayectoria, que tiene mucho oficio, que tiene mucho juego, que hace mucho que vienen jugando juntos. Así que seguramente deben tener todo para poder dar vuelta la eliminatoria en este momento. Así que bueno, vamos a ver si aguanta Bumarelo el resultado y puede dar el paso a la semifinal, o Aborigen da vuelta a la eliminatoria por diferencia de gol o fuerza un tercer partido. Exactamente. Habrá que ver qué es lo que ocurre en este segundo partido que va a empezar en apenas unos minutos. Hemos repasado un montón de cuestiones en esta Personal Gaming Cup, pero obviamente recordamos, semifinales el día domingo y la final el otro domingo. Estamos hablando del domingo 14 de junio. Así que nos quedan algunos días de transmisión para poder conocer al ganador de esta Personal Gaming Cup, que puede ser cualquiera de los 8 equipos que han llegado a esta ronda, porque todos nos demuestran que tranquilamente pueden pelear por cosas importantes. Yo empiezo a repasar uno por uno y me encuentro con el Ciclón, con el último campeón, con Resis, que viene de ganarle a Reals por una amplia diferencia y que anteriormente eliminó a Xiaomina, que lo vimos aquí en esta pantalla. Veo al Viverde y a Tereré que tuvo el grupo de la muerte y que además le ganó a Alianza y que 1-0, no es para menos. Muy difícil. Si bien no es el mismo plantel. Y al Viverde, que también dejó fuera a Auriazul, que fue uno de los semifinalistas, si no me equivoco, en la temporada pasada. Claro, Auriazul, que había jugado contra Alianza. Contra Alianza. En la semis. Quedaron afuera en la semi, o sea que 2 equipos que llegaron a la semifinal fueron los que quedaron eliminados con Tereré y al Viverde, que es el partido que viene en el próximo capítulo. Así que creo que esta vuelta y el partido que se viene son partidos de alto fútbol virtual dentro de la Copa Personal Gaming esta noche, Juanma. Exactamente. Del otro lado encontramos a Aborigen y a Bumarelo, obviamente. Aborigen que venía de vencer a las Gordis en la pasada ronda, y el Bumarelo venía de ganarle con una dura eliminatoria a Rucuatá. Del otro lado implementando, que venció a El Triqui, partido que vimos aquí en esta pantalla, y los tíos de Paula, que perdieron contra las Gallinas. Así que rivales sumamente interesantes todos, y que obviamente cualquiera de ellos puede ser el campeón. Probablemente algunos dirán, y el Ciclón es candidato por ser el último campeón, pero se ha encontrado con rivales complicados, y obviamente que más allá de sacarle una luz de ventaja quizá a sus diferentes rivales, todos pueden tropezar y sabemos que le puede pasar a cualquier equipo. Mientras tanto esperamos por el segundo partido. Ya tenemos un poquito de charla antes del inicio del segundo encuentro, mi estimado amigo Nono, que obviamente nos deja pensando esto que marcábamos recién, que en la ida el 1-0 creo que es el resultado que más se adapta, pero que la vuelta tranquilamente puede ser de otra manera, porque Aborigen tranquilamente pudo haber empatado el partido. Sí, yo creo que la vuelta, o sea, el resultado del primer partido, un 1-0 no condiciona el partido de vuelta. Creo que es un resultado que no puede condicionar cómo deben jugar los equipos en el partido que viene. Un 2-0, un 3-0 te da una tranquilidad de poder manejar los tiempos del partido, quizás manejando la pelota puede llegar a un tiempo en que el rival no te genere peligro, pero el 1-0, en una jugada, en un descuido, en un contragolpe, en una pelota sucia, llega el 1-0 del rival y las cosas están otra vez 0-0 y se complica y es volver a empezar. Son 180 minutos esto, Juanma, así que
Esto puede variar constantemente y lo vimos ayer con Platense y con Argentinos Juniors, que en el último minuto Argentinos hace 2 goles y se pone un partido 3-1 Claro. que después pierde la eliminatoria. Así que sabemos que en Clubes Pro puede pasar cualquier cosa en un minuto. Así que una eliminatoria por 1-0 y faltando 90 minutos no podemos dar nada por hecho. Para nada. ¿Querés repasar las formaciones? No. Vamos, repasamos formaciones de Aborigen y Gumarelo. ¿Qué pusiste en pantalla? No pusiste nada. Bueno, vamos con Aborigen. Dale. Vamos con Aborigen. Tenemos a Aborigen con Búho en el arco, Papu por izquierda, Villa, Pemen y Arthur en el medio campo, Hilo y Víctor. Los 3 MCO, los 3 que van a acompañar a la delantera, es el Ogro, Atopirlo y la Pantera. Y adelante el Puma, que si no me equivoco, Puma fue el que hizo la pirueta, ¿no? Se mandó la pirueta del Puma. Estuvo cerca de hacer un golazo, era el gol de la Copa Personal. Y vamos ahora con Gumarelo, el Guma. En el arco lo tenemos a Erfan 07, Robert Aquino 99, Juanfre 9205, Jeremías Gómez. En el medio campo, Abelijeje, Bonzo Loco. Un poquito más adelantados, Pucci 2212, Malep Capi, Big Dani 92 Pi. Y adelante Johnny Running y Daniel 92. Se viene el segundo partido, se viene la vuelta, Juanma. Se viene el segundo partido en cualquier momento. Aquí en la pantalla de IESA TV estamos transmitiendo la Personal Gaming Cup. Y esperamos que el nivel del segundo partido sea igual que el primero. Comienza nomás esta historia. Estamos ya disputando los siguientes 45 minutos, los terceros 45 minutos y los últimos 90. Quizá, depende de cómo se lleve a cabo este partido de vuelta, que en la ida nos encontramos con la victoria de Gumarelo por 1-0 con un gol de penal de Johnny Benítez. La salida derecha, se viene Jere, tocó para atrás Bonzo. El balón al costado del Osito para Dani, la puso filtrada, Pozzi por el costado. Tocó para atrás Pozzi. Levanta la cabeza, va a buscar a Jere. Otra vez por la derecha para la pelota. De vuelta para Pozzi. Abrió para Dani. Por el medio la pide por ahí. Iba Johnny. Balón para Pozzi. Borde Benaria. Va para atrás. Jugó para Abelí. Se da vuelta y está Pucci. Abelí para atrás. Casi la perdía Abelí. Recuperación por ese costado de Malepka. Retrocede. Busca Tesapo. Abrió para Pucci. Toca y toca y toca el equipo de Gumarelo. Se viene Pucci por la izquierda. Viene el centro de Pucci al área. Tocó para atrás. Le quedó para Abelí. Le pone a Abelí al medio. Malepka se da vuelta. No le pudo pegar. Cortaba la Pantera. Contragolpe. Y a correr se ha bicho con el Puma. Va para atrás para López. El balón poniendo en la mitad de la cancha. López para Hilo. Hilo al costado. Abalanzándose por ahí. Iba para la Pantera. Tras el pase de Arturo cortaba Pucci. Lateral en los primeros minutos de partido. La historia está 0-0. Primeros minutos de partido. Buena posesión del equipo del Guma. Ahora tiene la posesión Aborigen. A ver qué puede hacer, Juanma. La pelota hacia el costado. Falta. El tiro libre. Que va a llegar desde atrás para... Uy, la perdieron. Malepka por el contragolpe. Gana 1-0 Gumarelo en el global. Hacia atrás Malepka. La pelota con Dani. Otra vez Malepka. Jugó para Belí. Abrió cancha para Dani. Otra vez avanzando por ese costado. Dani con la pelota. Retrocede. Van a buscar a Belí GG. Atrás para Bonzo. A la mitad de la cancha Johnny. El balón filtrado para Pozzi. Ganaba el delantero. Tocó hacia el medio. Pucci para el primero. Pase atrás. No pudo ser. Le quedó un rebote al arquero de cabeza. La sacó. La sacó el arquero de cabeza. Pucci. Por arriba. Saque de arco. ¿Qué quiso hacer el arquero? Ay, pero el defensor también entregó una pelota para atrás muy complicada. Se complicó solo ahí. Aborigen lo tuvo Gumarelo. Era el 1-0 y el 2-0 en el global. Se salvó Aborigen. La tocó por el medio Bonzo. Ganaba el Osito. Jugó para Dani. Por el costado derecho Dani. Otra vez con Malepka. Filtró para Pozzi. Robaba la pelota a Hilo. Las tocaron para atrás para Ato. La mitad de la cancha es de Arturo. Se viene Arturo por el costado derecho. Balón filtrado. Líquido para la Pantera. Para atrás va el mediocampista por la derecha. La Pantera. ¡Qué buen balón para el Puma! Se viene el Puma que está solo contra el mundo. Solo contra el mundo. El Puma se mete al área. Centro de la pide la Pantera. Retrocede. Jugó muy bien para Ato. Se viene Ato. ¿Le pegó? ¿Corner o no? El arquero. El arquero recupera Gumarelo el balón. 20 minutos. De momento no pasó. Uy, se equivocó Juanma. Uy, qué mal la hizo. Recuperación de la Pantera por el medio. El Puma la pide Ato. La cambió. La hizo mal también. Algunas imprecisiones en este partido que por ahora tiene 21 minutos y que estamos viendo cómo el Gumarelo está clasificándose a las semifinales ganando por un tanto contra 0 en el global. La Pantera, Ato, jugó para el Puma, se viene el delantero, por la izquierda el Puma, la jugó muy bien para López, atrás el pase, robó Malepka, la salida por la derecha, el pase, uy, la perdió, se viene López, centro para el Puma, hasta el empate, ¡gol! ¡Gol!
rival. Ese es mi amigo el Puma. 1-1 está la serie. Acaba de empatar Aborigen. ¡Qué error defensivo! ¿Viste? Esto podía cambiar en cualquier momento. Por una falla, por una virtud del rival. En este caso se juntaron ambas cosas y la historia está 1-1. Se veía venir, había varios errores no forzados de ambos lados. Y guarda que otra vez, Juanma. ¡Ay, la recuperación de López! ¿Qué le pasa a la defensa? La perdieron 2 veces, otra vez. Recupera López, pegale al medio para el Puma. La sacó a Belí. Sáquenla, muchachos. Un 10 cuadrado, hermano. Sáquela y se viene Aborigen ahora, Juanma. Contragolpe, se viene otra vez. Gumarelo, mucho largo de Malepka. Johnny, sí. ¡No, Johnny! Esta noche no dormís, hermano. Tuvo la jugada clara, el 1-1, el 2-1 global. Cabezazo débil, llegó muy forzado. A las manos del arquero se salvó Aborigen, que tuvo el segundo, Juan. La pelota al medio, le queda para Gato. Corre la pantera por el medio del Puma. Hacia atrás, Hilo. La pelota a la derecha, la pantera que la pisa, traslada. ¡Ay! Tiene una onda. Sifigüilla Balala. ¿Te acordás del jugador de Sudáfrica? Por la izquierda va López. Recupera a Dani. Pelos al viento. Sudáfrica 2010. Claro. Qué jugador. No sabemos nada, la verdad. Solamente sabemos que corría y que era esbelta esa melena. Atrás para Belí, jugó para Malepka. La filtró para Dani para ganarlo. ¡Impresionante! Le había pegado como yo. Pero muy bien el defensor. La salvada. Tremendo. La salvada, se canta como un gol, Pozzi, por la derecha Pozzi, va el delantero, centro de Pozzi, cortó Villa, otra vez la pone larga para... No llegaba nadie, Bonzo, le ganó López, se viene a contra, son 3 contra 2, si la hacen bien lo ganan, por la izquierda Ato, avanza Ato a toda velocidad, por el medio la pide López también, va López por el costado, la pide López, bicicletea López, para atrás López, la duerme López, atrás con Víctor, otro vez Ato, salida para Aborigen, que está mucho mejor en el segundo partido, Mucho mejor en el segundo partido, está generando bien los pases, está llegando hasta el fondo, guarda Juanma. Centro de López para atrás, la pide el Puma, centro de López, el Puma, despejando el defensor en la mitad de la cancha. El contragolpe será para Pozzi, va para atrás, casi la perdía, la recupera Ato, otra vez la salida para Aborigen. Aborigen que está ratificando lo que hizo en el segundo tiempo del primer partido, está teniendo el control del balón, está llegando con las jugadas más claras de situación de gol, pero igual se cuenta con un Gumarelo que llega de la contra y tuvo también sus chances de poder marcar. Qué bien. Partido abierto de momento, tenemos tercer partido en este instante. Exactamente, con este resultado tenemos tercer partido. Si se mantiene la diferencia de un gol, habrá tercer partido. ¡Abelí! Pero me parece que... No, yo creo que... Y si hay, bueno, será por otras circunstancias, no creo que esto termine 1-0, pero ni a patada ninja. La pelota larga, corre por la derecha la Pantera a toda velocidad, se la va a llevar la Pantera, es un fenómeno. La Pantera que va para atrás, al medio para Ato, robo Malepka. Que la Pantera es un tractorcito, porque le mete brazo, que da calambre. Mete como loco. No, habría que mandarlo a nadar después de que termine la cuarentena. Juega Johnny, atrás con Abelí, robó Víctor. El contragolpe para Aborigen, robaba Abelí nuevamente, a la derecha Johnny, la puso larga, devuelve Adolfo, que la manda al lateral. Quedan 20 segundos, FIFA, para que termine el primer tiempo. Una chance de gol puede tener la gente de Gumarino. El centro del área le quedó para Malepka, pegale, Malepka, Pozzi, se lo perdió Pozzi, se termina el primer tiempo. Y esta historia está 1-1 en el global. Se termina el primer tiempo y con una chance de gol del Guma. Muy cerquita el Guma de empatar el partido en la última jugada cuando todos pensaban que el partido se terminaba el primer tiempo. El Guma tuvo el empate, era el 1-1 y que lo dejaba un pasito más cerca de la semifinal. Partido muy parejo. Aborigen quizás tuvo las mejores jugadas de gol, fue el que tuvo más decisión de ir a buscar el partido, pero el Guma también tuvo sus jugadas de gol. Más que nada también por muchos desaciertos de la defensa de Aborigen, que dejó muchos espacios en varias situaciones a lo largo de este primer tiempo. Partido abierto, cuarto de final abierto, no podemos dar un ganador. De momento tenemos tercer partido, ya que Aborigen gana 1-0 y el primero se lo llevó el Guma 1-0. Exactamente, saludamos a todos los que se van sumando a la transmisión. Un abrazo grande para Lucas Chávez, para Raúl, para Vera, para Avi. Saludos grande para Huechi, para Dugnaldo, para Tanito. Y comenzó el segundo tiempo ya. Corriendo Johnny por el costado izquierdo, para atrás. Johnny que la pisa, la jugó muy bien para Pucci. Por el costado izquierdo le pasa a Johnny, va para él. Johnny que pone al área. Johnny, tiro de esquina. La pelota hacia el costado. Y la posibilidad desde el córner. El centro será de Malepka. Hay dos hombres
en el primer palo, uno en el tercero. Y viene el centro al segundo palo para Jere. De cabeza, cortando bien Adolfo. Lateral en el comienzo del segundo tiempo. La posibilidad para la gente de Gumarelo. Apenas en el inicio de la segunda mitad. 1-1 está el global, por si preguntan. La historia fue 1-0 en la ida para Gumarelo. Por ahora es 1-0 para Aborigen. Con este resultado nos vamos a un tercer partido definitorio. Por el medio va Juan, la pide Malepka. Cortó bien a Belí. Tocó para atrás, jugó para Pucci. La puso en el medio. A Belí la filtró para Malepka. Por de área. Por la izquierda va el perrito. Pucci con el centro. Posí, rebote. No llegó Dani. No llegó Dani con esa pelota, se queda López. La salida para Aborigen. Primer aviso de Gumarelo en el segundo tiempo. Se viene contragolpe. Corre alto. Por ahí de que va el Puma. Avanza a toda velocidad. Y se viene el Puma en toda marcha. El Puma se mete en el área. Centro y la Pantera. Centro y la Pantera. Está. Tapó el arquero. Rebote. Se salvó Tesapo. Lo salvó Tesapo a Gumarelo. Entre el arquero y Tesapo. Lo han salvado. Del segundo gol va el contragolpe ahora Bonzo para Johnny. Y empieza a correr, se la llevó con la Sabeca. Le robó Johnny muy bien, le robó la cartera. Johnny que mete la pelota al área. Corner. Otra vez. Al tiro de esquina era Malepka. 55 minutos. El global está empatado 1-1. Centro de Malepka. Puerta de área. Jere, segundo para la bajó. Atrás con Dani. La pone en medio. Dani, ponela por favor. La perdió Dani. El rebote hacia atrás. Le quedó para Bonzo. El osito que la pone en área. Va Johnny. De cabeza Adolfo. Otra vez al lateral. ¿O no se irá? ¿Se va o no se va? No se fue. Qué bien a López. La robó a Belí. La pone al medio a Belí. Atrás con Dani. Y sale Gumarelo. Mucho mejor Gumarelo ha arrancado este segundo tiempo, pero también tuvo su jugada. El Aborigen guarda con esta. Ojo con esta. Se viene Johnny. La filtró. ¡Posición! Tapó el arquero con la cabeza. Tapó el arquero con la cara. Le sonó los mocos. La recupera Bonzo por la izquierda. Pucci se mete al área. Johnny de cabeza hilo. Saquen la que quema. Va el perrito, la pone larga. Va Pucci para atrás. Centro de Pucci. La roba Arturo. No hay falta, no hay nada. Sale otra vez a Aborigen de contragolpe y a correr. Con Yamalá la mala Pantera. Se viene por el medio. Robo de Sapo. Sale otra vez el Gumarelo. Qué segundo tiempo que tenemos. Palo y palo. Gumarelo lo busca. Tuvo otra vez el empate. Aborigen igual. Tiene sus contras complicadas con el Puma, con la Pantera. Un poquito mejor el Guma en este segundo tiempo. Serie súper abierta, Juan. Uf, Bonzo, Dani. Uy, qué buen robo de Víctor por el medio. Va la pelota para López. López por el costado, la pide el Puma por el medio. Se viene López contra el mundo López. Claro, no la soltaba nunca. Ha ganado una falta. Muy bien, falta, López. ¿No? Bien, López. Terminó ganando el tiro libre. Si la perdía era por haber demorado. Pero consiguió el tiro libre, que vale mucho. Quedan 25 minutos. Le va a pegar López. Por el medio está el Puma. Lo irán a buscar a la Pantera. No arriesga. No, para nada. Centro de López. La Pantera la peinó para atrás. El rebote. Otra vez Ato. Busca la falta. No, sabe que si se caía. Juega por la izquierda Víctor. Se viene el centrocampista. Va avanzando Ato. Atrás con Víctor. Al medio la pelota para Hilo. La perdió. Se viene contragolpe. Johnny para Pozzi. Le pasa a Pucci. Primero con Abelí. Avanza Abelí. Abelí contra la pelota. Por la izquierda Abelí. Levanta la cabeza. Qué buen balón para Pozzi. Gol puede ser. Centro. Atrás y gol. Centro. Gol. ¡Golazo! De Gumarelo. De Gumarelo. De Gumarelo. Un gol impresionante. De los mejores pases que he visto en mi vida. 2-1 en el global. Johnny Benítez. Y Johnny. ¿Y si te ayudo? ¡Claro! Golazo de Guma. Golazo del Guma. Llega al empate y se mete de momento a semifinales. 1-1. Golazo de Johnny. Gran jugada. Gran pase en profundidad. Y gran asistencia al medio cuando tenía todo el arco servido. Guarda que se viene Aborigen, Juan. Por el medio va el Puma para empatarlo. ¡Rebote! A las manos de Ricky. ¿Y en qué momento llega el gol? ¿Qué pase? Ese pase en profundidad es tremendo. Pase de profundidad que rompió la defensa de Aborigen. Pero guarda que se viene Aborigen, ¿eh? Otra vez va la pelota para el medio. Ato Pirlo le va a pegar. Ato para empatarlo. Tapó el arquero Ricky. ¿Cómo queda partida la defensa de Gumarelo? Por favor, van ganando, muchachos. Pero errores no forzados. Errores no forzados. Hay que tener cuidado con eso. Hay que Centro. cuidarse. Le va a pegar López, buscando al Puma. Se tocó López, el Puma de cabeza. Cortó muy bien el defensor Jere. La pelota a la derecha, Malepka. La bajó para atrás Víctor. El rebote para Johnny por el medio Pozzi. También estaba balón largo para Malepka. Se va a escapar. Sale lejos el arquero. Malepka para liquidarlo. No le pudo pegar nunca. Le quedó en la mano de Búho.
La salida para Aborigen, que tiene una vida más. Bochazo largo. Quedó habilitado. Ganó el defensor. Le quedó para Ato. Pasa López. No lo vio. Se viene Ato. La jugada derecha. Corre la Pantera. Por el medio del Puma. Por el medio del Puma. Centro de la Pantera para el Puma. Rebote la Pantera otra vez. La pone al área. Puede ser. Hacia atrás. Malepka recuperando y despejando. Se ha salvado otra vez Gumarelo. Pero va Aborigen y va. No se rinde nunca. La Pantera. Se viene para empatarlo. La Pantera. Cortó a Belín. Otra vez la Pantera lateral defensivo. Qué respiro, ¿no? Respiro para Gumarelo, tiene que controlar la pelota, no se tiene que volver loco. Quedan un poquito más de 10 minutos. Se le viene a Aborigen a cuidar la pelota a Guma. La salida por el borde del área. Pucci para atrás. La pone larga. De cabeza el despeje. Y otra vez a correr Aborigen. Por el medio hilo. Jugó para el Puma. De taco para Víctor. Víctor que la acomoda. Retrocede para el Papu. Se viene por la izquierda. Balón para López. Tocó para atrás. Otra vez el Papu. Retrocede para Víctor. Se escapa Víctor. Robaba Bonzo. De vuelta Víctor. Para atrás el balón. Se viene por ahí Víctor contra el mundo. Jugó contra uno. Jugó contra dos. Siempre Víctor la pone al área. ¡Oh, el Puma para empatarlo! ¡Sí! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Anda a saber con qué la atajó. Pero hay contragolpe para Gumarelo para liquidarlo. Cortó el defensor ahí lateral. Quedan 5 minutos. Un final de película, ¿eh? Final de película y esto no se termina, Juanma. Esto va a ser palo y palo hasta el final. Se viene Aborigen. Se viene Aborigen con López. López entra de López. La Pantera. A las manos de Ricky. Se apuró un poquito. Para mí pensó que el centro no iba a ser tan fuerte o tan cerrado hacia el arco. Tan cerrado, sí, tan abierto hacia el arco. Claro. Sale Arturo. No la pierdas, pero hermano. hay tiempo todavía. Sí, hay claro. tiempo, Juanma. Al menos uno más va a tener. Se viene Hilo. Va por el empate porque quiere forzar el tercer partido. Al medio va el Papu. Balón para Víctor. Corre Víctor. Pelotazo largo. Devuelven desde el fondo. Y la pelota a la mitad de la cancha otra vez. Les quedó para Villa. Lo pone larga al costado. Les quedó al medio hora la Pantera. Se termina el encuentro. Es la última y se termina. Pone el Arturo. La filtra para la Pantera. Por el medio del Puma. Se viene la Pantera para empatarlo. Jugó para el Puma. Robaba Bonzo. La Pantera otra vez. La sacaron desde el fondo como podían. Si la sacan va a ganar. Va a ganar Gumarelo, señoras, señores. Ganó Gumarelo. Acaba de clasificarse a las semifinales de la Personal Gaming Cup. Qué obra maestra ese gol que hicieron. Y con ese gol avanzando de ronda. Golazo que justifica este paso a semifinales del Guma. Se lleva la llave con un 2-1 en el global, 1-0 en el primer partido con un gol de penal, casi finalizando el primer tiempo. Aborigen llega al empate en el global en el primer tiempo y en el segundo tiempo un golazo, un pase en profundidad. Y cuando la jugada pedía gol, hubo otra asistencia magistral hacia el medio para asegurar el gol de Johnny, y que también el arquero estuvo muy cerca de sacar la pelota, se tiró todo, tocó la pelota, igual la pelota ingresa y llega al empate que le da en el global el 2-1 al Guma y pasa a las semifinales que se encontrará con el ganador de Tereré Aviverde, que vamos a ver a continuación. Tereré Aviverde que vienen de dejar afuera de esta Personal Gaming Cup a uno de los finalistas de la anterior Copa y a uno de los semifinalistas de la anterior edición, así que vamos a tener un partido de alto impacto, al igual que acabamos de ver en este momento, un partido muy, pero muy parejo. Juanma, no se sacaban, eran detalles en donde para se nada. sacaban. Mira, vamos a ver el gol. Tenemos el gol ahí para ver en pantalla. Ese pase de Amelíguez, pero es mágico, terrible, Riquelmiano, un pase entre líneas de 30 metros, centro al medio. El arquero que no llegó. La defensa, cómo rompe la defensa, mirá. Ahí, mirá. Impresionante. Terrible. Tremendo cómo rompe la defensa. Y ahí tenía arco, puede haber roto el arco y no, ¿qué hace? Asegura el pase. Un pase muy milimétrico también. Sí, obvio. Muy cerquita del defensor y la pelota queda muy cerca del arquero. Gran gol de Guma, mira. Vamos a ver la vuelta. Cualquier cosa. Encima ahí hubo un doble, creo que hubo un doble. Ahí va de vuelta el gol, ¿no? Para levantar la pelota. No, hermoso. Ahí está. El pase de Abelí es sensacional. El centro al medio de Pozzi que también no quiso pegarle al arco, entendiendo que Johnny y su compañero venían mejor posicionados. Y con ese gol, con ese fantabuloso gol que hizo el Gumarelo, clasifica a las semifinales de la Personal Gaming Cup, mi estimado Nono. Y obviamente... Gol fantasista, fue un gol fantasista. Tremendo. Golazo, y bueno, golazo. veremos... Creo que hace mucho tiempo que no vemos un gol tan bien armadito como el que acabamos de ver, ¿eh? Cómo rompió la defensa con ese pase en profundidad. Es muy difícil eso. Un pase hermoso, tremendo, la verdad. No es muy simple hacer ese pase en partidos en donde los rivales son tan parejos, las individuales también eran muy parejas. Y que Aborigen también...
Hubo un muy buen trabajo también ofensivo me gustó mucho la aborigen de Pantera y ¿cómo era? Pantera y ay, se me fue lo otro. ¿Cómo era? Pantera y ¿qué era? Pato, ¿qué era el otro? Puma, El Pantera Puma, el y Puma. Puma. Pantera El y Puma Puma. y Pantera, la verdad que me encantaron porque el Puma era un toro, iba para adelante, se chocaba todo, y el Pantera bajaba la pelota, armaba. También me gustó mucho el trabajo que hizo Aborigen, pero bueno, no le alcanzó. El Bumarelo creo que hizo un segundo tiempo muy bueno y justifica este pase a semifinal en la Personal Gaming Cup. Bueno, tenemos ahora para ver lo que va